Buenos días, amigos de Café de Economía. Hoy vamos a tener una tertulia interesante, un poco reducida de número de personas, porque nuestras dos contertulias, tanto Alicia como María, la una se está pegando por cosas de que quieren cambiar la Universidad de Policía de Ávila a Madrid, y ella, como diputada bulense, pues se está pegando en este momento para que eso no suceda. Y por otra parte, nuestra María tiene obligaciones en la universidad, pero ambas dos han jurado y perjurado que la semana que viene estarán aquí con nosotros. Con lo cual tenemos por un lado a José Vicente Marí, nuestro senador, y a Miguel Ángel Paniagua, nuestro diputado, con los que vamos a hablar de algo interesante, de algo que para los españoles y para los europeos puede ser decisivo desde algunos puntos de vista, porque de la nación que vamos a hablar y del presidente de gobierno que se ha nombrado recientemente, estoy hablando de Mario Draghi, y de esa nación Italia, hay muchas similitudes, hay muchas semejanzas y hay muchas cuestiones. Pero permítame antes dos cositas. En primer lugar, quiero dedicar el programa de hoy a una persona que es bonachona, tiene cara de bueno, aunque ojos de pícaro, y está un poco pachuchete. Estoy hablando de nuestro querido Roberto Alejandro Betancourt, que está un poco pachuchete, y le damos toda la fuerza del mundo para que se cure y esté fenomenal, porque si no, en factores de poder perdemos mucho sin su presencia. Y por otra parte, y hablando de factores de poder, hay que decir que somos un grupo de comunicación que estamos implantados en 3 continentes, en Norteamérica, Latinoamérica y en Europa a través de España, y que, como ustedes saben, pues nuestro producto es de calidad. Además, siempre utilizamos la veracidad como norma, y también tenemos personajes de primera línea por ello. Si ustedes de alguna otra manera quieren mejorar su proyecto empresarial o quieren también como profesionales darse a conocer, o bien quieren dar a conocer algún tipo de producto o algún tipo de hecho que sea promocionable publicitariamente, pues nosotros tenemos los programas adecuados. Y acuérdense de que en factores de poder la verdad está de moda y que con nosotros va al futuro. Y para ello, ya sabe, www.factoresdepoder.com. Y después de dicho esto, que se dice con gusto, Miguel Ángel y José Vicente, hablemos de Mario Draghi. Mario Draghi es desde hace poquitos días el nuevo presidente de la República Italiana y ha pasado de ser banquero a político, cosa complicada porque como banquero mandaba y hacía lo que quería, y como político pues lo va a tener complicado en un país como Italia, en una situación como la que estamos viviendo. Y recientemente ha presentado un programa de gobierno muy interesante, y un programa de gobierno por el que podemos decir que quiere hacer una nueva reconstrucción de Italia con una serie de parámetros que iremos contando a lo largo de la tertulia. Miguel Ángel, ¿tú ves a Mario Draghi como político peleándose con las fuerzas del Parlamento italiano para sacar adelante ese proyecto, y teniendo en cuenta lo complicado y lo dificultoso que es la política en Italia? Bueno, buenos días, lo primero, y por supuesto que le veo, porque pensad que ha sido el presidente del Banco Central Europeo durante los años de la crisis anterior, de la crisis financiera, que fueron muy duros y en el que había posiciones muy contrapuestas de todos los países europeos sobre la forma de actuar contra la crisis, y él fue capaz de lidiar con todos ellos, con posiciones, ya os digo, muy antagónicas, y fue capaz de lidiar con ellos y salir adelante. Yo creo que sí, que podrá, y yo creo que él además en la etapa de su vida personal y profesional, yo creo que esto es un proyecto ambicioso para él, y que yo creo que le satisface mucho enfrentarse. Yo creo que cualquiera, poder salvar a tu país y adaptarlo a las necesidades un poco que vienen para el futuro, yo creo que es realmente satisfactorio para cualquiera, y él, que tiene una posición importante y que ha tenido una posición importante durante estos años, seguro que está encantado y seguro que podrá con ello. José Vicente, casualmente en este proyecto que acaba de empezar Draghi, una de sus perspectivas o uno de sus objetivos es llevar a cabo la política del euro, es decir,
que Italia, además de iniciar una reconstrucción potente que asemeja a la que tuvo lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial, se centre mucho en el euro, con lo cual lanza dos tipos de mensaje, uno a la Unión Europea para la percepción de ayudas para la reconstrucción a causa de la pandemia y, por otra parte, también en cuanto a consolidación y fortaleza de Italia dentro de la Unión Europea, porque hay que tener en cuenta que Italia es uno de los países fundadores desde la época de la CECA. ¿Tú crees que Draghi podrá hacer bien las cosas en un futuro si le dejan, que parece que sí, porque salvo el movimiento 5 estrellas, parece que ha conseguido el consenso y la unanimidad del resto del Parlamento italiano? Claro, bueno, yo lo primero que quería era por contextualizar un poco, ¿no? Las dos grandes políticas que tienen los estados para influir en la actividad económica, para corregir en nuestras economías de mercado, ¿no? Porque hablamos en Europa y en los países occidentales, la economía de mercado es la predominante, aquello de la economía planificada de los países comunistas quedó muy atrás, derrumbada por el muro, ¿no? Entonces, los dos grandes mecanismos que tienen los estados para poder corregir los defectos, los fallos de la economía de mercado es, por un lado, la política fiscal, el gasto, los impuestos, y por otro lado, la política monetaria, ¿no? La influencia en los bienes de capital y los tipos de interés, los plazos. Esa política es la que se cedió en la Unión Europea, ¿no? Con Maastricht, es la que cedieron los estados al Banco Central Europeo, ¿no? Y este fue el gran paso decisivo, ¿no? La política monetaria a través de la que los estados influyen en la economía de mercado fue cedida dentro de la Unión Europea al Banco Central Europeo. Y Mario Draghi, en su momento, como decía Miguel Ángel, el gobernador del Banco Central Europeo, en el momento de la crisis financiera, de la gran crisis padecida en 2008, y su gobernanza, su dirección, su claridad, ¿no? En un momento dado, llevando las riendas de la política monetaria, repito, de los Estados miembros para influir en la economía de mercado, que tenía en ese momento un fallo evidente, que era un crash financiero, pues fue decisiva, ¿no? El whatever it takes, ¿no? Cueste lo que nos cueste, pues fue un mensaje muy claro a los mercados de que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a hacer lo que tocara, ¿no? Dicho esto, y poniendo muy en valor la figura de Mario Draghi, alabada por todo el mundo en lo que fue su comportamiento como gobernador del Banco Central Europeo, claro, ahora tiene la difícil papeleta como primer ministro italiano de hacer muchas más cosas que no solo la política monetaria, ¿no? Y aparte, pues evidentemente, conjugar el gobierno italiano con el Parlamento italiano, que ya sabemos todos que el Parlamento italiano es de lo más complicadillo que hay, ¿no? Porque es un parlamento muy proporcional y que tiene sus complicaciones, ¿no? Por lo tanto, Mario Draghi tiene la capacidad, yo creo que sí, evidentemente que tiene la capacidad para ejercer un gobierno en Italia, ejercerlo bien, que dé frutos, pero todo depende también del margen de maniobra que le den, pues, los parlamentarios nacionales, ¿no? Y los diferentes partidos que componen el Parlamento italiano. Hablando de Mario Draghi, como tú bien dices, José Vicente, parece que en Italia quiere también llevar a cabo una política muy similar a lo que hizo en la Unión Europea, porque en primer lugar pide unidad, pide que se lleve a cabo una reconstrucción parecida a la que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y por otra parte plantea cosas interesantes desde el punto de vista de reformas, como es una reforma integral del impuesto de la renta de las personas físicas, reduciendo la tasa impositiva, pero a la vez dando lugar a que sea progresiva. Quiere reformar también la educación, quiere reformar la administración y dentro de lo que es la educación quiere centrarse mucho en la formación profesional. Entonces, viendo un poco estas cuatro cosas que Mario Draghi pretende, Miguel Ángel,
¿Tú crees que va a poder tener éxito, por lo menos va a poder comenzar una recuperación de una economía como la italiana, que era competidora nuestra, teniendo en cuenta que España estaba compitiendo con Italia para ser la tercera o cuarta economía europea? ¿Tú crees que va a tener éxito? Bueno, no lo sabemos. Lo lógico es que sí, porque las medidas que está planteando Draghi en Italia son las medidas que nosotros estamos planteando para nuestro país. Pensad que la economía italiana y la española es similar. Nosotros en la época del gobierno del Partido Popular estuvimos a punto de llegar a sobrepasar a Italia en algunos datos. Desde 2018, desde que llegó el señor Sánchez al gobierno, esa diferencia cada vez se ha ido acrecentando más y ahora... Si no me equivoco, en la época que se aprobaron los presupuestos generales del Estado, por muy poco tiempo, pero España estuvo por delante de Italia, creo. Sí, puede ser. En términos de PIB, ¿no? Sí, pero bueno, había otras variables que todavía no habíamos llegado, pero vamos, estábamos intentando igualar y yo creo que lo hubiéramos conseguido, pero bueno, la moción de censura y el cambio de gobierno nos trastocó todos los planes. Desde entonces no hemos podido estar a su altura y ahora, con los planes que plantea Italia y teniendo en cuenta los planes que plantea España, la diferencia será aún mayor. Es que es justo lo que necesita una economía ante un crash de oferta y un crash de demanda como la que estamos sufriendo con la pandemia. Bajar la presión fiscal, aquí lo hemos dicho 20 veces. Nosotros en la discusión de los presupuestos, José Vicente también lo sabe como portavoz de presupuestos nuestro en el Senado, ya lo dijimos, que no podía ser que estuviéramos incrementando impuestos en este momento. Ni siquiera se han dado facilidades fiscales. La eliminación de trabas administrativas, cuando necesitamos que los negocios y que las inversiones salgan rápido, que la inversión extranjera sea capaz de venir a España y quiera venir para invertir, tenemos que eliminar muchas trabas administrativas y muchísima seguridad jurídica, algo que no tampoco está ocurriendo en nuestro país. También se ha planteado, lógicamente, porque al final él quiere, a través de dinero público, empujar la inversión y la recuperación, pero eliminando gastos innecesarios. Otra cosa que nosotros también hemos planteado repetidamente durante estos 2 años de gobierno socialista. O sea, son las medidas que nosotros plantearíamos aquí en España, son las que va a implantar allí en Italia y yo, tengo bastante claro que va a funcionar. Yo creo que, refiriendo a esto que hacía referencia Miguel Ángel respecto de las medidas que ha empezado a anunciar Mario Draghi, yo diría que hay una cuestión previa y es que han lanzado los italianos un mensaje de estabilidad política. Esto es lo previo para poder desarrollar... Unidad y reconstrucción es lo que él significa mucho como elemento de lanzamiento de Italia, ¿no? Claro. En un país caracterizado, y su régimen parlamentario está más bien caracterizado por la inestabilidad parlamentaria, ¿no? Y la inestabilidad de gobiernos. Ha habido sucesión de gobiernos. No es la tasa de mortalidad de los gobiernos es bastante acelerada en Italia, ¿no? Bueno, pues el primer mensaje ha sido de estabilidad, nos juntamos todos alrededor de un primer ministro y apoyamos todos al primer ministro. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero este es el primer mensaje y este es muy positivo para la actividad económica. A diferencia de lo que tenemos aquí, el lío permanente en el Consejo de Ministros, con un presidente que parece que la cosa no va con él, una vicepresidenta que intenta defender algunas cuestiones de sentido común y el otro vicepresidente que va con el hacha diciendo tonterías y haciendo planteamientos absurdos, ¿no? Por lo tanto, la primera diferencia es esta. Oiga, para hacer funcionar una economía tiene que haber estabilidad política. Nosotros, el gobierno podrá tener con la geometría, el gobierno de España podrá tener con la geometría variable podrá tener mayoría, pero no tiene estabilidad política. No otorga... La bombardean desde el propio gobierno. De hecho, los lectores mañana por la mañana van a ver un editorial de un diario tan prestigioso como ABC
a la hora en el que hablará de que tenemos un gobierno caudillista y de propaganda, con lo cual ya quiere decir todo, ¿no? Claro, claro, y en ese clima es muy difícil pues plantearnos que la economía funcione mejor, ¿no? Por tanto, primer mensaje que ha lanzado Mario Draghi es este. Segundo mensaje, y enlazo con lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que el Partido Popular aquí en España también ha venido reclamando es, oiga, al mismo tiempo que tenemos que adoptar medidas de primera necesidad para atacar la crisis morrocotuda en la que estamos metidos, al mismo tiempo hemos de hacer reformas y hemos de anunciar las reformas, porque las reformas es lo que da confianza, genera confianza. Y es lo que ha hecho Mario Draghi, ha dicho, yo vengo aquí a reconstruir y vamos a hacer estas reformas, ¿no? Porque al mismo tiempo que tenemos que dar la primera respuesta a la crisis de medidas de protección y lo que sea necesario, como hay que hacer, evidentemente, al mismo tiempo hay que hacer las reformas y anunciarlas. El gobernador del Banco de España, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, cuando debatíamos los presupuestos del 2021, era esto también lo que reclamaba. Reclamaba que al mismo tiempo que se adoptaban las medidas de protección que había que adoptar, había que elaborar un plan de reformas, incluso anunciar públicamente el plan de reformas, porque ya solo el anuncio del plan de reformas, evidentemente esbozando el contenido de alguna de ellas, eso ya generaba un punto de confianza. Si no, sí, el mensaje que se traslada es el contrario. Oiga, yo me voy a gastar lo que no hay en los escritos y no sé ni cómo lo voy a devolver, ni nada, porque no me planteo nada más que gastar y gastar. Entonces, ese mensaje es muy negativo, al contrario del mensaje que ha lanzado Mario Draghi, que sabe que la estabilidad política, por un lado, y la confianza de los inversores, la confianza del propio país en sus propias fuerzas, es básico en una economía de mercado. Sí, también Mario, perdona Miguel Ángel, Mario Draghi también dice algo importante desde ese punto de vista de la estabilidad, porque significa que Italia necesita tener acuerdos de estabilidad y acuerdos de colaboración tanto con Francia como con Alemania y también en el arco mediterráneo con países del sur de Europa, lo cual le puede fortalecer desde el punto de vista de sus políticas económicas, ¿no? También creo que es un hecho que puede ser tremendamente importante. ¿No lo crees así, Miguel Ángel, aparte de lo que querías comentar? Sí. Mirad, ya lo ha dicho antes José Vicente, ya lo hizo en la anterior crisis. Es que los mensajes, es muy importante. Dijo entonces que haría todo lo que fuera necesario y el mercado le creyó, porque si lo decía el presidente del Banco Central Europeo, es que era así y además lo demostró y empezó a hacerlo. Entonces ahora él ha sido absolutamente transparente con todo lo que va a hacer. Ha generado muchísima confianza y muchísimo entusiasmo por la sociedad italiana, no solo para sus propios inversores, sino también para la posibilidad de captar inversión extranjera. Y hay que recordar que a pesar de todas estas medidas, todo el arco parlamentario, que hay un montón de partidos en Italia de todos los símbolos, de todos los signos, obtuvo 535 votos a favor en el Congreso y 56 en contra, y en el Senado 262 a favor y 40 en contra, siendo claro con las propuestas de lo que iba a hacer, ¿no? Y hay, bueno, incluso algún periódico titulaba cuando llegó Draghi, y ahora contesto a lo que me planteaba ese Eugenio, decía que Mario Draghi orientaba Italia hacia la cabeza de Europa. Ese es un poco el proyecto y la ambición y el entusiasmo que genera en el pueblo italiano. Él quiere volver a recuperar dirigiendo el futuro y de la Unión Europea, y no como estos años que ha sido realmente durante bastantes años, desde que empezó la anterior crisis, un problema para la Unión Europea. Quiere dejar de ser un problema y quiere ser una de las soluciones y uno de los países que marquen la dirección de la Unión Europea. Ha dicho que se va a aliarse al lado de Francia y de Alemania y quiere asentarse como la tercera economía europea y ganar el futuro. Eso es muy importante, muy importante. Pero ya digo, con esa transparencia ha conseguido los votos de una inmensa mayoría del Parlamento, tanto de
los partidos de derechas como de los partidos de izquierda. O sea que esto no ha sido, o sea, yo creo que los partidos italianos han visto la posibilidad de verdad de que Italia dé un paso adelante y han cedido en sus pretensiones y en sus ideas para dejarlo en manos de alguien en el que confían, yo creo, absolutamente. En sus reformas económicas, Draghi plantea, entre otras cosas, una equiparación salarial, potenciar la política de empleo de la mujer. Por otra parte, también hacer una gran inversión en educación de cara a la formación profesional. Y por otro lado, también plantea una importante reforma de la administración, posiblemente reduciéndola, y sobre todo también una reforma en la administración de justicia. Son cosas que a los españoles nos suenan demasiado en cuanto a las necesidades que tenemos, pero que no vemos salida y que no vemos posibilidad de que esto en España se produzca. ¿El problema son de voluntades o el problema es de capacidad para poder desarrollar las políticas que se precisan? José Vicente. Bueno, no solo, yo creo que las dos cosas, ¿no? Lo primero que hay que tener es una voluntad, una voluntad reformista, una voluntad para actuar en las diferentes palancas que nos permitan pues generar crecimiento económico, generar empleo, que nos permitan modernizar nuestra economía, ¿no? Y con ello, al final, o sea, como consecuencia, mejorar el bienestar del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Pues por un lado, voluntad, ¿no? y también capacidad para todo ello, ¿no? Yo lo que no detecto es mucha voluntad ni capacidad en el gobierno de España, pero hombre, evidentemente la voluntad de Mario Draghi la ha manifestado, la capacidad se le conoce de sobra, ¿no? Para llevar adelante ese tipo de reformas, ¿no? Pero que inciden pues seguramente en los principales desequilibrios y también en un análisis acertado de la situación. Los primeros que están perdiendo el empleo en esta gravísima crisis económica en nuestro país son los asalariados temporales, porque sabemos que en nuestro mercado de trabajo la válvula de escape es la contratación temporal y, por lo tanto, lo primero que se hace es no renovar contratos temporales, por lo tanto, son los primeros que pierden el trabajo. Mujeres y jóvenes es también el colectivo, un 41% de paro juvenil, de paro de jóvenes, ¿no? En nuestro país, las mujeres salían ayer o antes de ayer, el día 2, las cifras de paro registrado, se disparaba en el paro femenino. Y en tercer lugar, personas con bajos estudios. Es decir, pierde primeramente el empleo aquel que solo tiene educación primaria, tiene menos posibilidades de perder el empleo el que tiene educación secundaria y tiene aún menos posibilidades de perder el empleo el que tiene educación universitaria, ¿no? Y todo eso con los problemas que siempre hemos tenido en nuestro país con la formación profesional, ¿no? Y la parada que se ha dado al tema de la formación profesional dual. Por tanto, hay que incidir, porque conocemos los colectivos, los desequilibrios que nos hacen que determinados colectivos sean los primeros que el señor Sánchez y el señor Iglesias están dejando atrás, porque son los que se van al paro, porque son asalariados temporales, son mujeres o jóvenes o son personas con pocos estudios. Tiene todo el sentido del mundo que el señor Draghi, porque también lo detecta en su país, se plantee que la educación es una de las primeras armas, si me permitís, económica para mejorar el bienestar de tus ciudadanos, ¿no? Mira qué diferencia, ¿no? El señor Draghi plantea una reforma con el aval de los partidos que le acaban de elegir. En cambio, el señor Sánchez nos envía la ley CELA el 23 de diciembre deprisa y corriendo y monta un lío que nace directamente muerta la misma ley educativa porque no es capaz. No es capaz. Lo triste es que se haya metido de tapadillo a través del estado de alarma, ¿no? Claro, directamente tiene la voluntad de sacar una ley educativa sin el consenso
sin el consenso del principal partido de la oposición, ¿no? Que representa a muchos españoles. Esto, Miguel Ángel, por primera vez, y a muchos les puede sonar raro y tal, pero Draghi ha utilizado en su programa de gobierno la palabra ecología y sostiene la necesidad de la sostenibilidad y también pues de eso que en España se habla mucho de la España vaciada, del tema del Internet y todo este tipo de cuestiones. Eso es un elemento importante, pero también hay otro elemento importante que en Italia quizás ha flaqueado mucho otros años, como es la fortaleza o no de su sistema financiero que ha sido complicado durante varios años. ¿Cómo ves que eso puede influir de cara al futuro? Bueno, pues hombre, teniendo como presidente del país al que fue presidente del Banco Central Europeo, yo espero que el tema financiero esté absolutamente resuelto. De todas maneras, él lo dijo cuando en su discurso, dice que a pesar de que iba a hacer muchas inversiones a través de recursos públicos inicialmente para impulsar la economía, dijo que quería garantizar la sostenibilidad de las cuentas italianas para no ahogar a las futuras generaciones. Y dijo también que tienen que ser financieramente sostenibles. Es decir, se hacen inversiones, pero lo que hay que garantizar es que haya dinero en su momento, que se genere suficiente crecimiento, suficientes ingresos para poder devolver toda esa deuda en la que se va a incurrir a través de vía déficit, por ejemplo, estatal, y que sean sostenibles y que nunca las cuentas públicas, el déficit y la deuda acabe siendo un problema para el país a futuro. Eso es lo que ha querido garantizar. Por tanto, yo no creo que haya a nivel financiero problemas, no te digo porque más conocimiento que tiene él del sistema financiero europeo no creo que lo tenga ahora mismo absolutamente nadie. Y en segundo lugar, lógicamente las dos vías, que son las dos vías principales, además, en las que la Unión Europea quiere basar un poco la reconstrucción después de la pandemia, que son por un lado la economía verde y por otro lado la digitalización. Y él lo tiene claro. El otro día teníamos aquí a nuestro consejero de Andalucía, a Juan Bravo, que también nos lo explicaba perfectamente. Ellos también lo tenían claro. Es que yo creo que en este momento hay que seguir a rajatabla las directrices de la Unión Europea. Los europeos hemos decidido apostar por estos dos frentes porque sabemos que son absolutamente básicos para nuestro futuro. La Unión Europea lo tiene claro, Italia lo tiene claro, Andalucía lo tiene claro y lo que no sabemos es España si lo tiene no tiene claro. Claro nada. Ayer creo que se ha dictaminado que en la Unión Europea que el periodo de endeudamiento de los países, todo aquello que lo necesitan, se amplía hasta el año 2023 porque se considera que hasta entonces la resaca económica de la financiera de la pandemia va a continuar. Esto, viéndolo de cara a Italia, puede ser beneficioso, pero viéndolo para España puede ser un absoluto desastre, ¿no, José Vicente? Bueno, antes que esto, Eugenio, quisiera apuntar una cuestión que está ligada también a esto que ahora comentabas, el endeudamiento. Respecto a Italia, Italia es un país más industrializado que nosotros, tiene evidentemente un potente sector servicios, pero también tiene un potente sector industrial, ¿no? Y ya en la anterior crisis, aunque llevábamos un recorrido de deuda y de incremento de deuda muy parecido y de déficit público muy parecido, asustaba más España que no Italia. La razón era porque gran parte de su deuda está en manos nacionales, no en manos extranjeras, al contrario de lo que nos pasaba a nosotros. Hoy pasa igual. En 2019 nosotros teníamos una deuda del 97% del PIB, Italia la tenía del 134% del PIB. Y sin embargo, las primas de riesgo, que ahora se ha relajado más y repuntó en Italia por el hecho de que dimitió o tumbaron al primer ministro, y ahora cuando han elegido a Draghi ha vuelto a serenarse, ¿no? Pero sin embargo, teniendo un 134 de deuda en 19 sobre PIB, pues no causaba tanto pavor como nosotros teniendo
el 97% de deuda de PIB. En 19, Italia hizo un déficit público del 1,6. Nosotros, con la señora Engaños Montero, del 2,8. Del 2,8. Claro, esto te resta mucha credibilidad. Esto resta mucho. Digo Engaños Montero porque presentó unas cuentas. Porque es Engaños Montero en Andalucía y en España, eso está claro. Exacto. Eso está clarísimo. Presentó unas cuentas a Europa del 2,6 y Europa le dijo, oiga, usted me está engañando aquí con 3.200 millones de euros en ingresos y su déficit es del 2,8, ¿no? Por tanto, quiero decir que en ese sentido, pues aparte de la habilidad que tenga Mario Draghi, porque conoce perfectamente los mercados financieros, partimos nosotros en desventaja, ¿no? Y es más manejable la deuda pública italiana por esos dos condicionantes. Primero, porque está más en manos nacionales que extranjeras y segundo, porque, oiga, incluso en bonanza y haciendo un déficit de 1,6, es verdad, pero es que nosotros hicimos el 2,8, ¿no? Mucho más. Y esta cuestión de la economía verde es que es donde hemos de estar, es que es lo que nos viene. A veces nos parece lejano la transformación digital, la economía verde, pero es lo que marca Europa y dentro de los vectores de los fondos de recuperación y resiliencia y de los fondos Next Generation, eso es dos de los pilares básicos, es economía verde y transformación digital, ¿no? Y no es que o nos ponemos, y ahora estoy hablando de España, o nos ponemos, o primero no tendremos fondos y en segundo lugar nos van a poner, nos van a obligar a ponernos, ¿no? Por unos tanto, señores vestidos de negro que vengan de Bruselas, porque nosotros lo dudo, ¿no? Claro, porque al final los fondos tienen una finalidad, que es la transformación de tu actividad económica. Tienes que corregir los desequilibrios y transformar. Porque lo que Europa está diciendo es, oiga, sí, yo le doy fondos, pero usted arregle su economía, porque lo que no puede ser es que cada vez que hay crisis usted tenga tantos problemas y tengamos que venir a traerle dinero, ¿no? Entonces, dice, sí, yo le doy fondos, pero aplíquelos a esto y esto, que es lo que su economía necesita para transformarse y tener una base más fuerte ante pues las siguientes crisis que puedan venir. Fijaros, perdón un segundo, Eugenio. Fijaros que, por ejemplo, que es un déficit español, pero también es un déficit europeo. Pensad ahora cuando se inició la pandemia, que si analizabais los valores de los principales mercados europeos, los principales valores de cada mercado habían caído, algunos llegaron a bajar un 40%, un 30%, un 20%, etcétera, etcétera. Y si veis los principales valores de la bolsa americana, casi el 100% de los principales valores americanos había subido a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis, porque sus principales empresas son tecnológicas, están adaptadas al futuro. Ese futuro o esa tecnología que hace que en los momentos de crisis tampoco suframos, porque la tecnología nos permite seguir creciendo, seguir aportando a la sociedad en momentos incluso en el que no podíamos ni salir de casa. Incluso más todavía, tuvo un impulso importante en todos los servicios tecnológicos. Entonces, es una necesidad para Europa, pero especialmente para España, que estamos más retrasados. Necesitamos ese impulso y por eso estamos realmente tan enfadados del Partido Popular con el gobierno del señor Sánchez, porque no ha querido ni siquiera con los fondos de recuperación y resiliencia, ni ha sido capaz de llegar a un acuerdo, de ponerlo en manos de profesionales o de llegar a un acuerdo con la oposición para gestionar de forma óptima estos fondos en esas dos vías, la economía verde y la digitalización, y van a ser un instrumento político de nuevo en manos del señor Sánchez. Es terrible. Pero por si fuera poco, en España se ha implantado la tasa Google y eso da lugar a que se produzca un encarecimiento porque, claro, estas compañías van a repercutir todo en el consumidor del orden de un 3%, con lo cual el producto va a ser caro y va a haber problemas en cuanto a
a muchas cuestiones con este tema de la tasa Google, y no digamos ya por el hecho también de llevar a cabo transacciones financieras. Quizás en un país como el español, que necesita un impulso potente en tecnologías, no se puede permitir estos lujos, ¿no? Bueno, es que esto lo dijimos cuando se aprobó la ley de transacciones financieras, del impuesto sobre transacciones financieras y la tasa Google, la ley tasa Google. El desincentivo era directamente esto. Yo recuerdo a Engaños Montero, a la señora Montero, decirnos que no, oiga, pero si yo, la tasa la va a pagar Google, que es muy rico, ¿no? Entonces, claro, oiga, una de dos. O la empresa repercute al consumidor final, que es lo que normalmente hace, o la empresa, al tener un coste más, rebaja de otros costes, principalmente costes salarios, ¿no? Y como los empresarios no son, al contrario de lo que entiende la señora Engaños Montero, los empresarios no son mala gente y quieren preservar el puesto de trabajo de sus empleados, pues lo que hacen es repercutirlo al consumidor. Pero esto es que, oiga, se lo decíamos y parecíamos marcianos. Y al día siguiente, las noticias eran, no, Amazon va a repercutir, Google va a repercutir. También. Los traders en mercados han informado a sus clientes que en las transacciones financieras van a repercutir. Pero es que esto es así. Y no menos de un 3% por cada operación, o en su caso por cada compra que se haga, ¿no? Bueno, pero es que creen que la gente es tonta y dicen, no, esto lo pagarán los ricos, lo pagará Bill Gates. ¿Lo va a pagar Bill Gates? Hombre, ya. Si veis las tarifas de Google de publicidad en Europa, veis el precio para Europa y veis dos precios distintos, uno para Francia con un más 3% y otro para España más 2%, o al revés, no lo recuerdo exactamente. Es decir, se repercute al final en los clientes, y es que es de cajón. Y con los servicios financieros igual, lo están pagando los clientes al operar en los mercados. Bueno, pues entonces vaya usted o viene aquí al Senado o al Congreso y le cuenta a los ciudadanos que esto de la progresividad del sistema tributario es una historia suya, porque está aplicando una tasa con independencia de la capacidad económica. Cuando se lo repercuten, está aplicando una tasa con independencia de la capacidad económica. Entonces, se desmonta, pero bueno, oiga, nada, nos cuentan cuentos chinos, nos engañan, porque Engaños Montero es a lo que se dedica, y aquí parece que cuando decimos, no ve que va a perjudicar a estos que usted dice que quiere beneficiar, no ve que al rico no le va a hacer ni un rasguño, al final el que lo va a pagar es el ciudadano medio y las rentas medias en nuestro país. Esto es lo que... Hablando de burradas que está haciendo nuestro gobierno o aledaños de nuestro gobierno, está en tu propia tierra, José Vicente. Ahora resulta que van a expropiar a los bancos 56 viviendas en un sitio nada más y nada menos que en la isla de Ibiza y en las Islas Baleares, cuando es un lugar de repercusión mundial desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de descanso, y es un escaparate claro y directo de lo que es España, ¿no? Eso nos va a hacer mucho porque la inseguridad jurídica es salvaje, ¿no? Claro, es que nuevamente lo primero que se envía es un mensaje lamentable. Es un mensaje de falta de seguridad jurídica. Es un mensaje de no venga usted a invertir aquí porque, pues bueno, pues podemos quitarle las viviendas en las que invierta o en los inmuebles en los que invierta para cederlos en uso, ¿no? Por tanto, es el mensaje que se traslada es lamentable. Pero además es también hay una segunda cuestión. Cuando el intervencionismo en la actividad económica es asfixiante, al final lo que se produce es el colapso de la economía de mercado, que esto también ha pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo la depresión alemana, ¿no? Pero había un momento de tal regulación, tal hiperregulación, ¿no? Que al final veías la economía superátona y no sabías por qué. Y el por qué era una excesiva intervención
y de regulación en el mercado, ¿no? ¿Los estados tienen que intervenir en el mercado? Sí, para corregir los fallos de mercado. Esto es evidente y esto lo hemos aprendido todos. El liberalismo o el capitalismo no puede ser el del siglo XIX en la época victoriana inglesa, ¿no? Que se nos morían los obreros a patadas. Esto no puede ser así, ¿no? Hay que corregir. Pero si usted interviene en exceso, al final, si usted dice que le pueden ocupar la casa, si se la ocupan sin violencia, se tiene que aguantar. Si usted dice que si tiene la casa vacía, se la voy a expropiar. Y si usted dice además que si alquila la casa yo le voy a poner un tope al precio de alquiler, oiga, y al final yo para qué tengo que tener un inmueble, ¿no? Y esto frena la economía y acaba en el colapso de la economía. Miguel Ángel, el hecho de que ahora se vayan a producir a final de este mes de marzo las primeras ayudas de la Unión Europea y el hecho de que en España no conozcamos qué planes, qué medidas se van a tomar, por contra que en Italia, por ejemplo, que hay una comisión de expertos y que Draghi ha prometido transparencia y que va a comentar a la sociedad cuáles van a ser los planes que se van a presentar en Europa, ¿hasta qué punto nos puede perjudicar que resulta que a 31 de marzo vamos a recibir 26.000 millones a deuda y no sabemos en qué se van a gastar? Pues como siempre lo que hace es desincentivar la actividad y la inversión y las ganas, te quita las ganas a la gente que tiene, que quiere hacer cosas, que quiere impulsar proyectos, que quiere invertir. Se te quitan las ganas, es que no sabes ni lo que tienes que hacer, no sabes a dónde tienes que hacer, plantear los proyectos, no sabes qué modelos hay, qué líneas estratégicas están pidiendo, no sabemos nada. Las comunidades autónomas tampoco saben nada. Es un desastre. Entonces, esto que es una oportunidad realmente vital para nuestra economía, para la economía de todos los países europeos, ya os lo comentaba antes, nosotros, como sigamos así, lo vamos a desaprovechar. Y es que será terrible para nosotros. Después de salir de esta pandemia, fijaros que dentro de unos años la previsión que tenemos de deuda es estar por encima del 140% sobre PIB. Si nuestra economía no es capaz de generar crecimiento durante años, no vamos a poder con ella, no vamos a poder afrontar el pago de la deuda. En el momento en que suban los tipos de interés, que antes o después acabarán subiendo, en cuanto haya unos años de bonanza, ¿qué vamos a hacer? Si nuestra economía no está adaptada a las nuevas realidades y genera suficiente actividad para poder generar ingresos tributarios y poder cubrir todos los servicios públicos, ¿qué vamos a hacer? Es que es de verdad esto tan importante, este momento es tan importante para España. Fijaros que Draghi decía que la unidad, que no era una opción, que era un deber. Porque es que es un momento realmente trascendental para nuestros países, para los países de la Unión Europea. Y aquí, en vez de buscar la unidad, desde este gobierno, lo único que se busca es el debate y la crispación. Fijaros hasta qué punto que Ciudadanos, en un momento dado, porque estaba un poco perdido políticamente, se entregó en manos del gobierno para apoyarle, y es que el gobierno le despreció. O sea, despreció a un partido que estaba entregado. Es decir, es terrible lo que está sucediendo en este país y las consecuencias van a ser muchísimo peores, claro. Bueno, y alabando sí, como hemos alabado a la figura de Mario Draghi, ¿no? Y su capacidad, su liderazgo, evidentemente, ¿no? Pero no hemos debatido la cuestión de fondo y es al final, bueno, porque lo que han hecho los italianos básicamente es buscar una gran figura de gran relieve, de gran capacidad y nombrarlo primer ministro, ¿no? Pero es que lo dejaba para el final para hacer luego la comparativa con España, porque perdón. O sea, hay una cosa clara. Viendo desde España lo que ha hecho Italia, muchos decimos ponga usted un Draghi en su vida, ¿no? Pero en España ni hay consenso, ni hay disenso, ni hay nada. Simplemente hay unos señores que están gobernando y que de una u otra manera, pues lo que están generando es inseguridad, tanto en la ciudadanía, incertidumbre, y que vemos un futuro negro, no lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Esperar a que nos intervengan y nos vengan los hombres de negro desde Bruselas?
No, Hay que corregir. hay que seguir presionando y trasladando la realidad, la verdad y la importancia de estos momentos a la opinión pública para a ver si conseguimos doblegar al gobierno. Es que no nos queda, la oposición es lo que debemos hacer. Y después, el planteamiento que quería hacer José Vicente, que nos lo haga, que es distinto sobre la representatividad. No, haz tú tu planteamiento, yo te contradigo. No, bueno, no, sí, porque lo ha apuntado Eugenio. Ponga usted un Draghi en su vida. Bueno, sí, es posible, yo supongo, en algún momento, pero eso carece de una cierta... No carece de legitimidad democrática, porque evidentemente los partidos, los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en nombrar al primer ministro a una persona que no ha sido elegido en las urnas, ¿no? Pero ese tiene su pequeño defecto de representación, ¿no? Pero Italia esto ya lo ha ido haciendo. Pero a la vez habrá más controles para que no se cometan burradas. Es decir, el señor Draghi es un hombre nombrado, vamos a decir, como salvador nacional o un hombre de consenso para una reconstrucción nacional ante la gravedad de la pandemia y la gravedad de la crisis económica, pero los controles que tendrá en el Parlamento serán de horda o a la grande, como se diría, jugando al mus, con lo cual no va a hacer lo que quiera, como quiere, de la manera que quiera, sino que tendrá que rendir sus cuentas y si no lo cumple, en Italia ya se sabe, a la calle y elecciones, ¿no? Aquí lo tenemos mucho más complicado. Aquí lo tenemos más complicado. Evidentemente que rendirá cuentas y el sistema democrático italiano está fuera de toda duda, ¿no? Pero yo el otro día leía a Esteban González Pons que hacía la reflexión que le viene muy bien a Italia, ¿no? Porque traía de la historia de Italia, de la historia de Roma, pues esa predisposición a que en el momento que hay gran peligro para la República se nombra un dictador, ¿no? Y desaparecía el Senado y desaparecían los tribunos, ¿no? Quiero decir, eso viene muy en la línea de lo que, entre comillas, porque la comparación no es perfecta, evidentemente, porque la democracia actual es así, ¿no? Y no se trata de un dictador, evidentemente, ¿no? Pero esa predisposición en un momento de crisis, que el propio sistema parlamentario no sepa responder, no sepa resolverlo y tenga que acudir a un externo adornado con todas las virtudes, como yo creo que Mario Draghi tiene, ¿no? Pues, hombre, resulta una pequeña contradicción. Eso es en mi opinión. Algo más que decir, Miguel Ángel, porque estamos terminando ya. En la anterior crisis también lo hicieron y hombre, ya os digo que obtuvo una mayoría parlamentaria tan inmensa, tan grande, que yo creo que al final sí que tiene representatividad real de los italianos. Estamos hablando de 535 votos a favor y 56 en contra en el Congreso. Es que es una auténtica barbaridad. Al final, los diputados son los representantes de los italianos y han decidido en este momento y en esta situación, como ya lo han hecho, como bien ha dicho José Vicente, en otros momentos de la historia, dejar el gobierno en manos de personas que están fuera de la lucha política, que en algunos momentos es realmente contraproducente, como lo estamos viendo en nuestro país. Dilo bien, un tecnócrata. Un tecnócrata, sí. Exactamente. Que ha traído a 4 personas, a 4 ministros fuera de la política, de gente de reconocido prestigio profesional, para hacer algo realmente importante y diferente. Así es. Pues esto, amigos y amigas, ha sido por hoy Café de Economía. Agradecemos su participación tanto a José Vicente Mari como a Miguel Ángel Paniagua y permítame recordarles, amigos de Café de Economía, que también mañana sábado van a tener un precioso programa de Diálogos en Libertad en que 2 figuras de la transición española, Javier Ruiz Pérez y Pedro Bofill, hablan de algo parecido a lo que hemos hablado en Café de Economía, pero hablan desde el punto de vista de la política. Solo les voy a dejar ahí una propuesta que hacen, que para el futuro y salvar a España quizás es necesario un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El resto, véanlo mañana, Diálogos en Libertad, aquí en Factores de Poder.
buenos días y hasta la semana que viene.